Hola y muy buenas a todos, soy el señor Serpiente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un pequeño vídeo donde vamos a hablar de Final Fantasy XV, el port que el 3 de marzo de 2018 llegará a PC con todo el contenido del Season Pass incluido entre el multijugador y las historias de los personajes secundarios, y que pese a sus altibajos, la verdad que era un producto bastante interesante y raro de narices. Por fin Square Enix nos da un port bastante digno en PC y ahora vamos a ver las diferencias, las opciones y demás. Si os ha gustado o os gusta, dejad un rico like y dentro vídeo. Una pequeña parte negativa de este port es la complejidad de los menús, y esto no es nada raro, sino es algo que se hereda del propio Final Fantasy XV, que estaba un poco todo a batiburrillo. Aunque lo que nos interesa es visualización y gráficos. En visualización podemos elegir resoluciones hasta 4K, sincronización vertical, si queremos en pantalla completa o no. Lo que me extraña un poco es el no tener borderless, es decir, ventana completa sin bordes. Y luego en cuanto a opciones gráficos, tenemos algo interesante, que es el límite de tasa de fotogramas, y luego ya las clásicas opciones añadiendo las tecnologías de Nvidia como el Hairbox, el VXAO, que no sé por qué no se hace muy activa con los últimos drivers, el TAF y el Shadow Lips. La teselación también bastante importante. Vamos a hacer una pequeña carga, los tipos de carga veréis que no son muy largos, y ahora vais a ver el juego a todo en ultra. La tasa de fotogramas que estáis viendo arriba a la izquierda no es fidedigna al 100%, por una razón, y es que al estar grabando pierdo algo. Fuera de grabación el juego oscila sobre los 60-70 con mi ordenador, el cual está bajo la descripción, pero bueno, os puedo decir un Intel i7 6700K con 16 GB a 2400 y una Nvidia 1070. El juego está instalado, por cierto, un SSD. Se ve que el juego está consumiendo el PC bastante fuerte, pero hay que decir que ver el juego con las opciones hacia arriba, pues oye, no pinta nada mal. Las sombras y demás efectos están bastante guay. Quizás el único que no me gusta, pero esto ya es casi opción personal, es el Motion Blur, es decir, el difuminado que hace que afee algunos primeros planos, dado que no sé si es por alguna razón o qué, hace algunos efectos un poco extraños. Una de las principales cosas que se pueden apreciar, aparte de la tecnología de Nvidia a la hora de procesar hierba, dándole un punto de realismo, es que si jugamos en Ultra se elimina un efecto que en PlayStation 4 quedaba un poco feo, y era un granulado que echa el motor gráfico cuando no está trabajando a tope, haciendo que se afearan planos. Y si os fijamos también en la distancia de visión de la hierba y otros, pues hoy no se ve para nada mal el título. Pero vamos a hacer un pequeño... vamos a bajar los gráficos a medio y vamos a cotejar un poco las diferencias. Vamos a retocar un poco aquí, un poco allá, y vamos a ver cuál es el resultado. Vamos a bajarlo, a hacer una configuración decente. Aquí ganamos unos 20-30 FPS. Repito, los frames no son 100% fidelignos, dado que por desgracia al grabar no podemos dar la misma opinión que si estuviéramos con el PC descansado. Aunque estemos usando otro disco duro de más, consume un poquito, y más aún cuando estamos trabajando con un juego que está exigiendo bastante. Aquí lo que principalmente, al quitar cosas menos a tecnologías de Nvidia, que no sé ni por qué no las quité, vemos que se pierde sobre todo distancia de visión. Hay un poquito de popping, se gana algo de ese granulado que tiene el motor, y la distancia de hierba ya se puede apreciar, como veréis en unos segundos, pero se sigue viendo realmente bien. Y quitando, por ejemplo, si fijáis en la caravana, ese popping que hacen sobre todo las sombras, fijaros que tambalean bastante, quitando cosas así, no se puede despreciar mucho. Aunque me acabo de fijar, por ejemplo, y esto es ahora haciendo el vídeo, los saltos que mete el logotipo del camión. Pero bueno, esto parece ser que solo pasa en la cinemática. De todas formas, como os decía, vemos que se sigue viendo realmente bien. Aquí sería, yo creo, que la calidad que sacamos con una Play 4 Pro, puede ser. No os sabría decir porque hace ya bastante que no juego. Pero fijaros que ya el suelo tiene granulado. Fijaros que si os fijáis en el horizonte, se ve ya donde termina la carga de hierba, algo que pasaba en consola. Pero bueno, ya vemos que tenemos una tasa de frames muchísimo más estable, y que, bueno, si no tenemos una computadora de última generación, pues lo podemos aguantar bien. De nuevo, vamos a volver a trastear con esto. Vamos a poner el juego en bajo y vamos a ver si no mola o si mola o qué pasa. También quitaremos las tecnologías de Nvidia como el Airbox, que casi es la más resultona, como podremos ver más adelante. En cuanto a los personajes principales, quitar el Airwalks no se nota demasiado. Es decir, el Airwalks es una tecnología que simula el pelaje, los pelillos. De hecho, el juego que más aprovechaba esto era The Witcher 3. Y de hecho llegaba a consumir un montón.
Si nos fijamos, no se nota demasiado en los personajes. Sí es cierto que los pelos se vuelven mucho más estáticos, ya no tienen esos vuelos, ya no tienen tal, pero siguen teniendo una buena resolución. Pero en bestias, como puede haber el monstruo, el dicornio de cuernos rojos que tenemos más adelante, sí es cierto que editar esto queda un poquito feo. Y el perder esos vuelecillos y demás no está mal. De todas formas, en bajo vemos que el juego se sigue viendo bien, aunque ya tenemos un granulado, un difuminado de texturas bastante más feote, pero ganamos algún que otro frame. De todas formas, tendría que cacharrear muchísimo más para saber qué exactamente consume y qué no, teniendo en cuenta que si nos fijamos apenas la diferencia es de 10 fotogramas y estamos por encima de los 60, algo que veo que jugando un poquito con las opciones gráficas podemos tener un resultado gráfico mucho mejor sin perder tantas cosas. Si nos fijamos en el suelo, el quitar otras tecnologías de Nvidia, el Turf, se quita la simulación de la hierba y el suelo queda bastante feote. Y luego la carga de texturas hacia el fondo también pierde un montón. Pero bueno, yo creo que de gráficos aquí habéis visto un poco las comparaciones. Ahora os haré algunos planos con cortes para que veáis la diferencia entre uno y otro. Son bastante fuertes, pero tampoco... Jugarlo en bajo no es algo como pasa en algunos juegos, que parece que acabas de meterte una borrachera por completo. Y juzguemos también otros aspectos, como por ejemplo el esquema de control y qué tal va ya en movimiento. El esquema de control, ya de por sí con teclado y ratón, es bastante cómodo, aunque evidentemente diferente. No es el clásico control de shooter, aunque bebe bastante de él. Tenemos el WASD como control básico, la E y clic izquierdo que hacen la misma función, es decir, ataque o mientras estamos en modo libre, el sprint. Con el control podremos ejecutar el sistema de poder sacar las habilidades de nuestros compañeros, el mouse nos servirá para fijar y en sí el control es bastante cómodo, ya que con el 1, 2, 3, 4 alternaremos las propias armas de Noctis, haciendo que el combate podamos combear, en mi opinión, bastante cómodo y más fácil que con un mando, al estar todo un poco más agrupadito de lo normal. Con tabulador sacaremos el menú, ya sea de inventario, opciones y demás, y con escape las opciones ya propias de PC. En general el rendimiento es bastante bueno, el control es cómodo y no se pierde muchito. Quizás habría que readaptar algunas teclas, por ejemplo fijar, pasarlo a la Q en vez de a mayús, desactivar la E o cambiarla a la F para no hacernos el lío a la hora de poder hacer ataques fallidos por estar muy cerca del W u otras cosas, pero en general la verdad es que está bastante bien trabajado y no desentona mucho. Así que una pequeña valoración de este port de Final Fantasy XV a PC es que viene bastante bien. Habría que ver cómo funciona en equipos de gama baja. Por desgracia ahora mismo no tengo nada con qué probar, así que solo os puedo dar una comparativa con mi PC, que sería ahora mismo media alta, así que tampoco me puedo quejar. Y ya vemos que en un rendimiento alto me sigue yendo bastante bien. Una tasa entre 40 y 60 fotogramas sin tener bajones muy grandes y reponiéndose bien. Las cargas, el moverte con el propio vehículo, la verdad que no me quejo. Buen trabajo, se agradece un poco el mimo que me han echado. Y la verdad que seguramente me lo vuelva a pasar ahora que salgan. No he jugado los DLCs, no he probado el multijugador, no he probado todo el contenido extra. Y Final Fantasy XV la verdad que fue un Early Access ligado a una saga, en mi opinión, que necesitaba un poco un cambio. Final Fantasy, esto ya como un comentario humilde sobre mi, ojo, es mi punto de vista, puede que no coincidas con el mismo, es lo más famoso y lo más importante frente a los JRPG, pese a que ya quedó muy atrás ese elemento de JRPG, y fue muy importante en Europa a finales de los 90, principalmente porque tenía unos diseños cojonudísimos, y era el café con leche, era el juego casual de los JRPG. Si nos vamos a otras obras japonesas de aquel entonces que no llegaron tan fuerte a Occidente, o algunas sí que llegaron, pero ahí enseñaron un poco las orejas, pero no tenían tantas ventas, eran juegos de lejos mucho más complejos, mucho más complicados y que tampoco tenían esos diseñazos. Esa tendencia se fue progresando hasta este Final Fantasy XV, donde más que un JRPG es una road movie, es decir, una película de carreteras o una buddy movie con ese rollo colegueo que le venía bastante bien. Lejos de 13, gracias a Dios, también un poco lejos de 10, el cual, aunque mucha gente lo tenga en un pedestal, a mí por ejemplo no me gustó nada. El mapeado era una línea recta y al menos aquí se recuperaba un poco el mundo abierto. El Regalia, vale, que no era la mejor forma de movernos hasta... no voy a hacer spoilers, pero el principal problema que yo creo
que tuvo fue un desarrollo muy caótico. De Versus 13 hasta 15, este juego tuvo que sufrir muchísimos cambios de diseño, muchísimas chapa encima y tuvo que ser una auténtica locura sacarlo. Y dentro de no llegar a la cota de calidad de lo que podemos esperar a un Final Fantasy, como sería el de normal, y obviando ya pérdida que ya tuvo en entregas anteriores como 13 y todos los derivados horribles que sacaron del mismo, este recuperó un poco esa gana que tenía de un mundo de fantasía, una historia, una pequeña epopeya, en este caso sobre todo pequeña, teniendo en cuenta el transcurso del argumento hasta determinado punto donde gana auge. Y me llama el conocer las historias alternativas de los personajes, me llama a ver un poco cómo se le trató y ahora pudiendo verlo con una calidad más importante, pues ahí estamos. Os recomiendo encarecidamente a todos que estéis interesados o os pueda picar comprarlo, que paséis por Steam y os bajéis la demo, principalmente para ver si os funciona bien y si no os da guerra. Tenéis el episodio 1 y así también para probar el título y que nadie se engañe. Esto es un juego de acción con poco de sandbox, con un poco de road movie y muchas trabas. Peca mucho de muros invisibles, se puede hacer lento en muchos momentos, los personajes puede que no te agraden, aunque cierto es que supieron cuidar lo suficiente para que evolucionen a lo largo de la trama. Gladiolus no es tan machito al final, pronto no es tan gilipollas y bueno, cierto es que Ignis no, y Noctis quizás es el peor tratado. De hecho, una de las cosas que más gracia me hace Final Fantasy XV es que hay productos para conocer más del lore, como por ejemplo el anime, la película y demás. Noctis en el anime es un personaje mucho más completo que aquí. Aquí es un poco... no me termino de caer del todo bien. Pero, dejándonos de esto, Final Fantasy XV no era ni de lejos un mal título. Es una propuesta interesante y para los que no lo pudisteis disfrutar, adelante. Yo la disfruté en su día, bastante. Me lo pasé, de hecho, en un par de días ahí metiéndole la bici bastante fuerte. Y seguramente ahora, de manera más pausada, me lo vuelva a repasar cuando salga el 3 de marzo. Así que es un port que pasa la cuota de calidad mínima. Esperemos que la versión final no la caguen y no esté quedando yo como boca chancla. Se despide si os serpiente, más dar un like, suscribiros para más y nos vemos cada día. Adiós, culebras. Y recuerda, si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos, compra en G2A a través del link de la descripción. Gracias.